Prólogo. Este estudio fue escrito hace 10 años, ahora 25, en Uttarkasi, en una pequeña cabaña situada en el corazón de los Himalayas, a orillas del Ganges. El hecho de que mi silencio fuera interrumpido o puesto a prueba, y ciertamente enriquecido, por Swami Abhishektananda, a quien ofrezco mis namaskara, saludos, desde aquí, me llevó a escribir mis ideas en francés. Estos saludos respetuosos son tanto más sentidos en cuanto que Swamiji, que vive ahora en el corazón de muchos, dejó su existencia terrestre en el mismo año en que escribí estas líneas. Fue Mary Rogers, a quien ahora doy las gracias, quien amablemente tradujo al inglés el manuscrito inédito francés para una edición india que apareció en 1970, precedido de una versión alemana publicada en 1967. Yo mismo he revisado el texto íntegro para la edición inglesa en otra pequeña y casi antípoda ciudad, esta vez a orillas del Océano Pacífico. La geografía humana y física ha desempeñado pues un cierto papel como elemento estimulante del carácter ecuménico de estas páginas supercondensadas. Hoy en día, cualquier problema humano que no sea temáticamente contrastado con una panorámica abierta a toda la humanidad se verá restringido a los límites de lo superficial, sin alcanzar las profundidades humanas, sin acceder al corazón de la materia ni a los confines de lo divino. Por otra parte, cualquier problema humano que se limite al ámbito de la abstracción y no se concrete ni se viva en una situación real y por ende limitada, se quedará forzosamente en la superficie, debatiéndose en las fangosas aguas de las meras generalidades. Me ha sido difícil tener que volver a narrar la experiencia sin poder disponer al menos de 500 páginas para desarrollarla, las necesarias para hacerme comprender y para ofrecer un tratado sobre la historia y la filosofía de la concepción trinitaria a lo largo de los tiempos y desde el interior de las diversas tradiciones religiosas de la humanidad. Es simplemente una exageración injustificable afirmar que la concepción trinitaria de la divinidad y con ello de toda la realidad es una concepción o revelación exclusivamente cristiana. La cuestión empieza con un problema semántico. Nada hace sufrir tanto como lo que Santo Tomás de Aquino, precisamente cuando estaba escribiendo sobre el mismo misterio, denominó inopia vocabulorum, la miseria de las palabras. La llamada del silencio llega a ser en ocasiones casi abrumadora y con frecuencia obsesiva. Un abismo llama a otro abismo, pero la palabra es inherente al hombre. Más aún, la verdad se manifiesta y se esconde en la interpretación, y no podemos renunciar a la verdad, aun cuando toda palabra contenga también una mentira, puesto que siempre dice más y menos de lo que quien habla y quien escucha pueden comprender. La única forma humana de escapar a esta trampa de palabras, como Dios, persona, hombre, en nuestro caso, es recurrir a lo que la propia tradición acostumbra llamar nexus mysteriorum, la coherencia interna y la interrelación de los últimos misterios del mundo, es decir, la plausible congruencia de un conjunto de palabras dentro de una cosmovisión dada, de manera que una idea sostenga a la otra y un concepto encaje en el espacio proporcionado por otro, ofreciendo así un cuadro del mundo coherente y armónico. Precisamente a causa de esta interconexión, cuando el marco de referencia cambia, también las palabras deben sufrir un proceso similar para poder transmitir las ideas originales. El texto depende siempre de un contexto, y si éste cambia, también aquel debe modificarse de forma correspondiente, para que su mensaje o significado original pueda ser preservado. Solo frente a nuestra concepción de la realidad, que es nuestro mito actual, como marco último de referencia que aceptamos como dado, es donde nuestras palabras y conceptos resultan inteligibles.
De esta manera, mediante una reconstrucción o, por decirlo así, mediante una nueva encarnación de las experiencias tradicionales de la humanidad, es como podemos ser fieles a ellas. Y es, además, sólo así como podemos profundizarlas y continuar la verdadera tradición. La auténtica tradición no consiste en la transmisión de fórmulas muertas o costumbres anacrónicas, sino en pasar la antorcha de la vida y de la memoria de los hombres. No hay logos sin mito, ni mito sin logos. En todo logos hay un mito. El mito que el logos expresa. En todo mito hay un logos, el logos que comunica el mito. Mito y logos se encuentran en el símbolo. El hombre no puede vivir sin símbolos. El símbolo es la verdadera apariencia de la realidad, es la forma concreta en que la realidad se revela a nuestra conciencia, o más bien, es esa particular conciencia de la realidad. Es en el símbolo donde lo real aparece ante nosotros. El símbolo no es la realidad, que nunca existe desnuda, por decirlo así, sino su manifestación, su revelación. El símbolo no es otra cosa sino la epifanía de aquella cosa que no es, en cada caso sin su símbolo, pues en última instancia el ser mismo es el símbolo supremo. Todo símbolo real abarca y une la cosa simbolizada y la conciencia de ella. Todo esto no es una mera disquisición en defensa de mis propias formulaciones sobre la Trinidad, es más bien un principio más universal respecto a palabras y frases. Desde el momento en que las palabras dicen única y exclusivamente lo que uno quiere decir y no dejan espacio a lo que también otro quiere decir, desde el momento en que pasan a ser solamente signos y dejan de ser símbolos, desde el momento en que solo señalan algo y no son ya la expresión, la manifestación, y con ello el velo mismo de ese algo, desde ese momento degeneran incluso como palabras. Se convierten en meros instrumentos para la transmisión de mensajes cifrados, abiertos solo a quienes previamente poseen la clave. Son términos, signos, más que propiamente palabras, símbolos. Muy fácilmente pueden entonces los términos convertirse en herramientas de poder en manos de quienes dictan su significado o conocen las claves para descifrar los signos. No hace falta ya interpretar ni comprender esos signos. Son solo órdenes o advertencias para la orientación de cada cual, pero no forman parte de uno mismo ni son revelaciones de la realidad. No se puede juzgar ni rezar, y menos aún ser, con esos signos. No se puede hablar verdaderamente con esas mal llamadas palabras, sino solo repetirlas, imitando a quienes imponen tal poder sobre nosotros. Cuando una locución designa solo lo que uno quiere decir y excluye la participación del otro en la formación del significado de la palabra, ésta se hace estéril. Entonces la locución se cierra en quien la profiere y excluye a quien la escucha, en lugar de permitir una corriente de comunicación entre aquellos que, por ello mismo, hubieran podido no solo acercarse y fecundarse recíprocamente, sino aproximarse mutuamente a la realidad, a la verdad. Toda palabra viva es diálogo. Las verdaderas palabras no son meros instrumentos en manos de algunos, sino parte de la interacción humana, cósmica y también divina, y significan lo que todos acordamos que signifiquen en el acto del intercambio dialógico. De otro modo, no son palabras vivas, están muertas, endoctrinan, no educan. Con profunda sabiduría en la India, ciertas sentencias condensadas y a menudo crípticas, como cristalizaciones de múltiples palabras, fueron denominadas sutra, es decir, hebras, hilos, que de una manera aforística y seminal tratan de vincularnos con algunas de las grandes intuiciones de la humanidad. Un sutra es una sutura, cosa no por medio de una cirugía artificial, sino por el propio poder de las cosas,
y no solo los complejos pensamientos de los tratados más elaborados, sino que nos une también a nosotros mismos con la realidad revelada y encubierta en los propios sutras. Este estudio no es, ciertamente, un tratado ni puede ser un sutra, porque el tratado a partir del cual el sutra sería extraído no se ha escrito todavía. El autor, sin embargo, cree expresar no una opinión particular, sino el paradigma de una experiencia que está destinada a ser cada vez más frecuente en nuestro tiempo, la experiencia de reunir, o más bien de concentrar en uno mismo varios de los filones humanos en los que se han acumulado las intuiciones fundamentales de la humanidad. Ya no queremos ser por más tiempo hijos solamente de Eva, de Manu, de Israel o de Ismael. Queremos ser hijos del hombre, Bar Nasa. Los diferentes rasgos aquí considerados se recogen con la intención de formar una trenza que represente una de las más profundas intuiciones que el hombre ha tenido y sigue teniendo todavía, desde distintos puntos de vista y con diferentes nombres. La intuición de la triple estructura de la realidad, de la unidad triádica existente en todos los niveles de la conciencia y la realidad de la Trinidad. No afirmamos que la idea de la Trinidad pueda ser reducida al descubrimiento de una triple dimensión del ser, ni que este aspecto sea un mero descubrimiento racional. Afirmamos solo que la Trinidad es la culminación de una verdad que penetra todos los dominios del ser y la conciencia, y que esta visión nos une a los hombres. En tiempos de crisis y cambios rápidos, uno de los mayores peligros y tentaciones consiste en no ser suficientemente radical, debido a la falta de paciencia y de profundidad necesarias ambas para llegar a la raíz de la situación. Nos referimos al peligro de banalidad, de mantenerse en la superficie de las cosas y los aconteceres, y de quedar satisfechos con estadísticas y cierta clase de descripciones sociológicas. El propósito de este ensayo es justamente lo opuesto de una escapatoria a los dominios meramente especulativos o teológicos, en tanto que refugios desesperados de la vida cotidiana o de los problemas humanos que diariamente nos presionan por doquier. Vivir en Europa, India y América me ha enseñado y demostrado que no hay cuestiones más urgentes que las cuestiones básicamente importantes y que no existe necesidad más sentida ni sed más torturante que el deseo de abordar los problemas humanos concretos, no solo de forma global, sino también en su significación esencial y al nivel de sus más profundas raíces. No solo de pan, ni tampoco solo de palabras vive el hombre, ni solo la materia, ni solo el espíritu bastan. Ni el hombre es sin Dios, ni Dios sin el hombre. No es la Trinidad el lugar donde el pan y la palabra se encuentran. Un Dios no trinitario no puede mezclarse, ni mucho menos unirse con el hombre, sin destruirse a sí mismo. Tendría que permanecer alejado, aislado. Ninguna clase de encarnación, descenso y manifestación real sería posible. Dejaría de ser Dios si se convierte en hombre. Un hombre que no fuera trinitario no podría salir de su pequeño sí mismo. No podría hacer lo que él quiere y ardientemente anhela sin autodestruirse. Tendría que permanecer alejado, aislado. Ninguna clase de divinización, glorificación o redención sería posible. Dejaría de ser hombre si se convirtiera en Dios. El hombre se ahogaría en sí mismo y Dios moriría por autoconsunción si no existiera la estructura trinitaria de la realidad. Vista desde esta perspectiva, la Trinidad es una de las visiones más profundas y más universales que el hombre puede tener de sí mismo y de Dios, de la creación y del Creador. No es solo uno de los problemas teóricamente más importantes, sino también uno de los interrogantes prácticamente más urgentes. Representa uno de los planteamientos básicos en la misma raíz de nuestra situación humana, directamente relacionado con cuestiones como la de una sociedad más justa y una personalidad humana más integrada. La paz y la felicidad humana, la disponibilidad para actuar, los objetivos de la acción y la inspiración en el arte no son valores inconexos entre sí ni independientes del último horizonte de la existencia humana.
dependen en gran medida de cómo el hombre vive su mito subyacente, de cómo imagina su situación y su papel en la vida, problemas todos directamente relacionados con la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, en realidad, no tiene por objeto la sola satisfacción de nuestra curiosidad acerca de la Trinidad, inmanente como un asunto interno de la divinidad, ab intra. Vincula el misterio inmanente con el Dios económico, ad extra, en el que el destino de la totalidad del mundo está en juego. No es una mera especulación sobre las profundidades de Dios, es igualmente un análisis sobre las alturas del hombre. Es una revelación de Dios en la medida en que es una revelación del hombre. El abrumador dilema moderno, por ejemplo, entre un teísmo tradicional poco convincente y un ateísmo moderno aún menos convincente, se resuelve mediante la concepción trinitaria. La Trinidad, de hecho, imposibilita la consideración de Dios, ya sea como una substancia, lo que implicaría entonces modalismo o triteísmo, ya sea como lo totalmente otro, lo que significaría un dualismo insalvable. Dios es nomen potestatis non proprietatis, un nombre que designa una función de poder y no un atributo ontológico. Así dice una antigua confesión del credo cristiano, la Fides Damasi. Deshacerse de la noción de un Dios siempre escudriñador y juez, de alguien que priva al hombre de su responsabilidad última y permite situaciones humanas intolerables, representa un paso adelante en la madurez humana, siempre que no se caiga en el otro extremo del dilema, el de un ateísmo miope que se cierra tanto a la verdadera trascendencia como a la genuina inmanencia. La idea de la Trinidad mantiene una apertura en la existencia humana, garantiza posibilidades infinitas y, aceptando la crítica atea, ofrece la posibilidad de esperanza y la garantía de la libertad. La Trinidad revela que hay vida tanto en la divinidad como en el hombre, que Dios no es ni un ídolo, ni una idea, ni una meta ideal de la conciencia humana. Sin embargo, no es ni otra substancia ni una realidad separada, y por tanto, separable. El acuerdo no debería buscarse en el común denominador que podría obtenerse prescindiendo de todo lo que es positivo, valioso y distintivo para fijarse solo en lo que es irrelevante y banal. No se encontrará abandonando las afirmaciones teístas y mutilando las convicciones ateas, sino trascendiendo ambas. Lo mismo puede decirse en lo referente al campo de las diversas religiones del mundo. Una coalición para luchar contra la increencia o para defender los valores religiosos no representa comunión entre las religiones, sino una mera estrategia partidista. Si las religiones del mundo tienen que llegar a un acuerdo y tienen que servir al hombre contemporáneo, deben olvidar sagradas alianzas, superar actitudes monopolistas y enfrentarse con las cuestiones centrales y fundamentales, recuperando aquellos niveles en los que es posible la comprensión sin compromiso ni uniformidad. La profundización en la estructura trinitaria de la experiencia religiosa y de las creencias humanas puede también ofrecer aquí una posibilidad de fecundación, acuerdo y colaboración, no solo entre las propias religiones, sino también entre éstas y el hombre moderno, tan a menudo excluido por sutilezas religiosas que no puede comprender. Debo terminar este prólogo con unas palabras de sincera humildad. El autor está convencido de todo lo que dice. Está igualmente convencido de que todo lo que dice no es lo que quisiera decir, pero no conoce mejor forma de expresarlo, y hasta que un cierto diálogo no se haya establecido, no sabe decirlo mejor. Está además convencido de que lo que dice es sólo una hipótesis, una insinuación y una invitación a adentrarse por esta senda en la que las profundidades divinas y las alturas humanas se encuentran, donde las necesarias distinciones entre filosofía y teología, materia y espíritu, razón y fe, Dios y hombre, una tradición religiosa y otra, no están confundidas, pero donde tampoco llegan a estar totalmente separadas. Hay una idea que puede considerarse central en las páginas que siguen.
una visión cosmoteándrica y por ende no dualista de la realidad. Puedo resumir esta idea en 3 breves párrafos. Primero, el primero se refiere a la universalidad de la experiencia y a la realidad de las llamadas 3 personas, en singular y en plural, en tanto que representadas por los pronombres personales. Hay lenguas que no poseen el verbo ser y otras que poseen esta misma palabra como sustantivo. En algunas no existe una diferenciación tajante entre nombres y verbos. Ninguna lengua conocida carece del yo, tú, él, con sus respectivas formas en números y géneros. Es en esa estructura última y universal donde se refleja la Trinidad. O para hablar teológicamente, debido precisamente a que la Trinidad es yo, tú, él, con sus respectivos números y géneros, la experiencia humana presenta este carácter. La Trinidad aparece entonces como el paradigma esencial de la relación personal, y no substancial ni verbal. Segundo, el segundo se refiere a la radical interrelación de todas las cosas, a pesar de las separaciones artificiales que nuestras mentes tienden a realizar cuando pierden la paciencia y la humildad necesarias para considerar las conexiones constitutivas de todo lo que es. De una u otra forma, ninguna excomunión total es verdadera en la esfera de lo real. Estas relaciones abarcan y constituyen el entramado total de la realidad. La Trinidad, como relación pura, compendia la radical relatividad de todo lo que existe. Tercero, el tercero se refiere a la unidad fundamental de la realidad, que no debería quedar obscurecida por la diversidad del universo. La variedad de seres, incluso la diferencia teológica entre lo divino y lo creado, o entre Dios y el mundo, no debería eclipsar la unidad fundamental de la realidad. Es en la experiencia humana de la persona donde encontramos una clave para este misterio de la unidad y diversidad, y es la Trinidad la que nos ofrece un modelo óptimo de esta omnipenetrante constitución de la realidad. La persona no es ni una unidad monolítica ni una pluralidad inconexa. Hablar de una persona singular, aislada, es una pura contradicción. El término persona implica una relación constitutiva, la relación expresada en las personas prenominales. Lo que suele llamarse persona no es sino un nudo en una red de relaciones con otros nudos. Un yo implica un tú, y en tanto esta relación se mantiene implica a sí mismo un él, ella, ello, como el espacio en que la relación yo-tú se establece. Una relación yo-tú implica igualmente una dimensión nosotros-tú, que incluye el ellos en forma a como el él, ella, ello está incluido en el yo-tú. Por otra parte, la persona, estrictamente hablando, no permite ningún plural, pues no es cuantificable. 5 personas no son ni más ni menos que 10 personas. Lo que queremos designar con estas cifras son solo individuos, pero el individuo no es exactamente la persona, sino solo una abstracción realizada por razones pragmáticas. Lo que generalmente denominamos persona es lo que presenta la estructura de un tú, la segunda persona, si queremos utilizar todavía el lenguaje personalista. Este modelo nos ayuda a comprender mejor la Trinidad y al mismo tiempo el misterio de la Trinidad nos abre a la posibilidad de aprehender mejor la constitución última de lo real. Pero para elaborar todo esto y justificarlo necesitaríamos el tratado al que anteriormente aludíamos, y lo que ahora ofrecemos aquí es solo una invitación a participar más intensamente en el don de la vida. Caritas pater est, gratia filius, communicatio Spiritus Sanctus, o Beata Trinitas. Raymond Panikkar, Santa Bárbara, California, Pascua de 1973.